Ok, ya estamos grabando. Entonces, pues lo que les pido es que empiecen a participar respecto a la lectura. ¿Qué les pareció? Eh, el tema sobre el presidencialismo, sobre el parlamentarismo, la discusión que pone ahí sobre la mesa Giovanni Sartori sobre qué es mejor, sobre si el presidencialismo, sobre el parlamentarismo, aunque no llega a ninguna conclusión todavía, al menos en esta parte de la lectura que hicimos. Pues, ¿qué les pareció? Desgraciadamente no pudimos leer la parte histórica para poder entender mejor cómo surge el parlamentarismo y el presidencialismo en sus respectivos países de origen, que son Inglaterra y Estados Unidos. Pero bueno, ahora metámonos, como no podemos con eso, metámonos a la cuestión de las estructuras con Sartori. Entonces, bueno, sí, compañero Cristian, adelante. Bueno, a mí me pareció bastante interesante la lectura y me gustaría por empezar a mencionar lo que trataba. Bueno, al principio nos dice la lectura que los sistemas políticos democráticos se van a dividir en presidenciales y parlamentarios. Para llevar esta clasificación existe, nos dice el autor, una lógica sistémica. En el caso de los primeros, el autor nos propone, o bueno, establece 3 criterios para definirlos dentro de este marco. El primero de ellos es que el jefe de Estado es electo popularmente de manera directa o casi directa. El segundo es que el Ejecutivo no puede ser destituido por el Parlamento, por el Congreso, antes del tiempo que para el que ha sido elegido. Es decir, que me parece que no se puede hacer uso de lo que se le conoce como la moción de censura. Y el tercero es que el presidente dirige el Ejecutivo, es decir, que encabeza de alguna forma el gobierno que designa, pero a lo largo de la lectura el autor también aborda ciertas variantes que a mi punto de vista son como, o trata de darnos a entender que son como distractores para dudar si es presidencial o no un sistema. En este caso, uno que recuerdo y abordando el segundo punto, en donde el presidente no puede ser destituido, pero posiblemente en algún sistema presidencial sí pueda disolver al Congreso. Y otra cuestión que me gustaría abordar desde este punto de vista para no después estar utilizando la palabra es que cuando aborda lo del prototipo de Estados Unidos como el sistema presidencial puro y el que medianamente ha tenido cierto éxito, nos dice que en primera es porque que lo que la caracteriza es la división y separación de poderes, y que si bien es cierto que un autor ahí dice que no es necesario que exista una mayoría a lo cargo completo, es decir, la presidencia y las 2 cámaras, pues sí es hasta cierto, bueno, sí ha significado en la presidencia de Estados Unidos el cierto éxito, pero que también hay otra variante, es decir, como la cultura política del país. ¿Cuáles son los aspectos que tú, dado tu experiencia y lo que has leído, permiten que el sistema presidencial estadounidense se haya mantenido, aparte de lo que se menciona aquí, pues en comparación a la mayoría de los sistemas presidenciales de América Latina? Y ya eso sería todo. Vale, gracias. Muy buena pregunta. Pero antes de responderla, me parece interesante lo que tú dices acerca de esta cuestión que señala Sartori de que si el sistema estadounidense ha funcionado, no es solamente porque hayan construido un sistema constitucional estable, per se, sino que también ha dependido de cierta manera de esta parte de la cultura política y de otros factores, ¿no? ¿Por qué creo que es importante esto? Porque realmente a Sartori no se va a meter, no le interesa la cuestión de la cultura política, no le interesa la cuestión de los carismas, de los liderazgos, etcétera, y de cómo ciertas particularidades puedan hacer funcionar el sistema. Es decir, cuestiones que no forman parte del sistema, pero que hacen funcionar el sistema. Es importante y él lo deja de lado porque no le interesa. O sea, él solamente le interesa la cuestión como, me parece que sí tuvimos esta lectura de Sartori anterior, la de la política, lógica y método, donde él hablaba sobre la cuestión del funcional estructuralismo. Y cómo es lo que a él le interesa para poder explicar
la cuestión de la política, de su perspectiva de la política, ¿no? Es decir, a él lo que le interesa es la propia estructura, el funcionamiento de la estructura, y qué es lo que permite que dentro de esa misma estructura, la estructura funcione como tal, de manera eficiente o no, ¿no? Entonces, a partir de esta perspectiva es que van a surgir sus preguntas, las respuestas que él va a proponer, etcétera. Pero precisamente por eso es que, por ejemplo, él no se mete con cuestiones de movimientos sociales, porque un movimiento social no forma parte de la estructura del sistema, de un sistema político como tal. No al menos desde la perspectiva estructural funcionalista, que es la que él tiene, ¿no? Acuérdense que el estructural funcionalismo es esta idea como de un equipo de fútbol, en la que cada jugador tiene que cumplir una función, ¿no? Hay una estructura y hay una función para cada una de sus partes. Entonces, si alguno se desvía de su función, se dice que hay un error en la propia estructura, ¿no? En el funcionamiento del sistema. Entonces, esa es la perspectiva estructural funcionalista. Entonces, cuando algo se sale de esa propia estructura y de su funcionamiento, como que a los estructural funcionalistas pues ya no les cabe en la cabeza eso y no son muy capaces de explicarlo. Y uno de ellos es Sartori. O no son capaces o no les interesa, o piensan que eso no es política, o les da miedo ese tipo de política, como Sartori, que es un tipo bastante conservador, ¿no? Por ahí en una parte de la lectura vamos a ver cómo, por ejemplo, defiende la cuestión de que la elección presidencial sea indirecta, como en Estados Unidos, porque le da cosa la cuestión de la democracia directa a Sartori, ¿no? Y por ahí mete la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Aunque cuando él escribe todavía no existe Twitter, ni Facebook, ni todas estas cosas que tenemos ahora, sino él hablaba particularmente de la televisión y de la radio. De hecho, tiene un libro que se llama Homo Videns, ¿no? De toda esta cuestión de cómo somos manipulados a través de los discursos mediáticos y no sé qué, igual bastante como una visión un poco simplista, ¿no? Es mucho más complejo, pero bueno, era la visión de Sartori y por eso a él le daba miedo, ¿no? Que los medios de comunicación pudieran intervenir en una elección y que si la elección era directa, entonces la gente eligiera mal, ¿no? Ahora sí que era el miedo a la propia democracia, ¿no? Por eso creo que también tiene que quedar claro que de lo que Sartori nos está hablando es de la democracia liberal representativa, no de otros tipos de democracia, ¿no? Que puede haber también. Entonces, eh, quería aclarar todo eso, como para que nos quede claro cuál es la perspectiva de Sartori, desde la que Sartori nos habla, y qué es lo que le interesa y qué es lo que no le interesa, ¿no? Por eso yo metí en alguna parte del programa la cuestión de movimientos sociales y de otros fenómenos políticos que no necesariamente forman parte de la estructura de un sistema político representativo, democrático representativo liberal. Y que a veces este tipo de autores como Sartori, pues le hacen fuche a estas cuestiones porque lo consideran una desviación del sistema, de la estructura del sistema. Pero sin embargo hay que explicarlo y hay que estudiarlo, ¿no? Y bueno, con respecto a la otra pregunta, a la pregunta que me hacías sobre qué otros factores pueden haber infundido en no sé si llamarlo estabilidad, porque incluso Sartori discute la cuestión de si llamar estabilidad estables a ciertos gobiernos, pero quizá de la permanencia en el tiempo, de, de este presidencialismo estadounidense. Yo creo que sí podemos llamarlo así. Creo que tiene que ver también con una cuestión, aparte de las que menciona Sartori, con una cuestión cultural, sí, con una cuestión de cultura política, pero que él no menciona, que es la cuestión de la propia idiosincrasia de las personas, más allá de partidos políticos y de sistemas electorales y de lo que él habla. Eh, si nosotros nos remontamos a la fundación de las primeras 13 colonias, ellos venían huyendo de la persecución que sufrían en Inglaterra por ser, por ser anglicanos, por ser protestantes, por ser, ¿cómo se les llamaba? Puritanos, etcétera, y de otras sectas, metodistas, etcétera.
Y, y venían huyendo de eso con la idea de fundar un país en el que pudieran ser libres, ¿no? O sea, realmente Estados Unidos, aunque ahora nos parezca el imperio y toda esta cosa horrible en la que se ha transformado, pero realmente la idea de la fundación de los Estados Unidos era, creo que era una idea bastante revolucionaria, eh, y que de cierta manera es el gran proyecto político de la modernidad, el proyecto de la fundación de los Estados Unidos de América. Porque en ella se funda en la cuestión de la igualdad y de la libertad, ¿no? Ejes centrales de todo lo que fue la cuestión de la ilustración, etcétera, ¿no? Eh, entonces, de cierta manera, es a partir de estas premisas que se fundan estas nuevas colonias. Tienen la idea de vivir en comunidad en la que todos pueden tomar sus propias decisiones. Incluso el gobierno inglés, antes de que estas colonias se independizaran, ya les había dado, ya les había permitido poder formar sus propias formas de gobierno, por decirlo de alguna forma. Lo único que le interesaba a la corona inglesa era que pagaran impuestos, ¿no? O sea, era como, bueno, ahí háganse, organícense como quieran y hagan su desmadre, pero paguen impuestos. Y yo con eso tengo, ¿no? Eh, y esta permisibilidad, pues, por parte del gobierno inglés, pues permitió que hubiera muchos experimentos políticos y sociales, ¿no? En las distintas colonias, ¿no? Por ejemplo, Pensilvania, que fue fundado por un tipo que se apellidaba Penn, por eso el nombre de Pensilvania, fue un experimento social y político. Penn tenía la idea de fundar un territorio o una colonia en la que todas las religiones pudieran convivir en paz, todas las religiones que vienen huyendo de Inglaterra, las distintas sectas y todo esto, pudieran convivir en paz, ¿no? Y pudieran tener una vida libre, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, pues todo esto tiene una implicación, ¿no? Importante. Exactamente, ¿no? Lo que comenta ahí el compañero Ortega. Esa es la idea, ¿no? O sea, salirse de Inglaterra, donde ya no se pueden cambiar las cosas, donde es muy difícil cambiar las cosas por la propia estructura social, política y económica que existe, e irse a una tierra nueva donde, entre comillas, todo puede ser nuevo, ¿no? Um, Creo que otra cosa que también permitió que el propio presidencialismo y el propio sistema político estadounidense fuera, fuera perdurable en el tiempo, más bien haya sido hasta ahora perdurable en el tiempo, es la cuestión de la expansión, ¿no? La unidad de los estados, mucho se basó en eso, ¿no? Eh, Ustedes tengan en mente esto, cada uno de las colonias se consideraban, después de la independencia, países independientes, ¿no? Y las personas que, por ejemplo, vivían en Massachusetts, en Nueva York, en Rhode Island, en Virginia, en, en Pensilvania, etcétera, eh, no se sentían todavía estadounidenses, sino se sentían ciudadanos de su país, y su país eran estos estados. Eh, pero, digamos, una de las cuestiones que fue afianzando la cuestión de la unidad, pues fue la cuestión de la expansión hacia el oeste. La posibilidad de construir un país mucho más grande, claro, con toda una mitología detrás, ¿no? De que nosotros somos los elegidos de Dios, y Dios nos ha traído a esta tierra prometida para llevar la libertad a no sé dónde, y para ser el ejemplo frente al mundo y no sé qué más cosas. La cuestión del destino manifiesto, aunque eso viene mucho después, pero ya desde las primeras fundaciones de las colonias ya se traían estas ideas, ¿no? Por ejemplo, hay un famoso discurso, el discurso sobre la colina, no recuerdo ahora el autor, pero es de los fundadores de Boston, de la ciudad de Boston, en Massachusetts, de las primeras colonias que se fundaron.
Y en este discurso lo que dicen los fundadores de Boston es algo así como, Dios nos ha puesto para ser ejemplo frente a todas las naciones, ¿no? Eh, y eso ha quedado en la mente de los estadounidenses pues, de una forma importante, ¿no? O sea, se creen especiales y se creen únicos hasta la fecha. Ya se creían en esa época y hasta la fecha se creen así. Eh, de cierta manera fue una especie de profecía autocumplida, ¿no? Eh, entonces, esta mentalidad, la cuestión de la posible expansión hacia el oeste a través de la unidad, ¿sabe? Porque imagínense, o sea, eran un terrenito así en la esquina junto al Atlántico y, o sea, llegaron hasta la otra costa, ¿no? Hasta la costa del Pacífico, a costa de quitarle tierras a México, o sea, ya no sabemos todos esa historia, pero también a varias tribus indígenas, a los franceses, a través de guerras o a través de compra. Por ejemplo, Luisiana la compraron a principios del siglo XIX. Thomas Jefferson es quien compra Luisiana. Y Luisiana era un territorio francés, por eso se llamaba Luisiana en honor a los reyes franceses, ¿no? Los Luises. Eh, um, y compran un territorio que es del mismo tamaño, pero aparte casi regalado, que es del mismo tamaño del que tenían las primeras 13 colonias, ¿no? Entonces, tienen un territorio inmenso, tienen recursos inmensos y siempre vivían con esta idea de expandirse, ¿no? De crecer, de crecer, de crecer, de crecer, de crecer, que hasta la fecha sigue siendo una de las mentalidades de los estadounidenses, de los elementos de la mentalidad de los estadounidenses, ¿no? La cuestión de crecer sin parar, que es hasta enfermizo. Por ahí hay un libro que se llama Las raíces del fracaso americano. No recuerdo ahora el nombre del autor, pero es un gringo que ahora vive en Puebla y se la pasa hablando mal de Estados Unidos. Odia su país de origen. Y escribió este libro diciendo un poco que una de las grandes fatalidades de los Estados Unidos es precisamente este pensamiento de siempre querer más y 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 más, como sin razón, como simplemente por querer más, pero no hay no hay ningún objetivo detrás más que tener más y más cosas, ¿no? Primero se manifestó en esta expansión hacia el oeste, y luego cuando ya no hubo más hacia dónde expandirse, digamos dentro del propio continente, pues empezaron a invadir otros países, o también vieron a los límites de la tecnología como límites que superar, ¿no? En dónde crecer, en dónde emprender, ¿no? O sea, si hay un país que sea culturalmente eh, emprendedor y todo este pedo de estos güeyes, del coaching y todas esas tonterías, pues es Estados Unidos. Eh, Tienen esta mentalidad. Entonces yo creo que todo esto ha hecho que el propio sistema eh, funcione, que se amalgame con esta idea de superioridad en la unidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con la idea de que no pudimos nosotros ver esta lectura del federalista, donde vemos un poco las ideas de Alexander Hamilton. Pero un poco, o sea, lo que hubo en Estados Unidos hubo dos, digamos, dos pensamientos centrales, ¿no? Por un lado, el de Alexander Hamilton, que era un pensador ambicioso, que veía en la cuestión de la unidad estadounidense la posibilidad de hacer negocios, de comerciar, eh, el crecimiento tecnológico, la centralización del poder, es decir, despojar a los estados de muchas de sus prerrogativas, sobre todo financieras, y centralizarlas todas en el poder federal, ¿no? Cosa a la que se oponía Thomas Jefferson, que es el otro, que es el representante del otro pensamiento estadounidense, ¿no? Jefferson era casi hasta anarquista, por decirlo de una forma, ¿no?
y era más de la idea de que los estados deberían retener mucha de su autonomía y también autonomía financiera. Era mucho más de la idea de un país de campesinos y no de máquinas, como lo pensaba Hamilton. Era mucho más de la idea de como de aprender a vivir con lo que uno tiene, a través del campo, etcétera, etcétera. Y era mucho de la cuestión de la cultura del sur de los Estados Unidos antes de la Guerra Civil estadounidense, ¿no? Eh, pero bueno, todo este pensamiento fue arrasado cuando el norte ganó la Guerra Civil y pues se convirtió en un pensamiento hegemónico en los Estados Unidos, pues toda esta idea hamiltoniana del crecimiento económico, del comercio, del business, ¿no? Como le llaman ellos. Yo creo que todos esos aspectos han tenido que ver en esta cuestión, ¿no? O sea, sí, ha permanecido, pero también a costa, o sea, el sistema político presidencial ha permanecido a costa de suprimir otras voces diferentes, ¿no? Como en la guerra civil tuvieron que suprimir esta voz del sur, ¿no? Que sí que era esclavista, pero también era mucho más tradicionalista, era más, más apegada a la tierra, eh, etcétera, ¿no? Y el norte siempre fue más ambicioso, más de esta idea de crecer, 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 nada más porque sí, ¿no? Entonces han tenido que apagar esas otras voces, ¿no? O sea, se ha tenido que construir un discurso hegemónico de lo que es ser estadounidense, que también ha logrado que el propio sistema político estadounidense se mantenga, ¿no? Pero bueno, Sartori nunca te va a hablar de eso porque él no le interesan esas cuestiones. Pero bueno, no sé, a ver, alguien más que quiera participar, el compañero Roberto Durán y luego la compañera Mónica. En una parte de la lectura, Sartori, bueno, se pregunta si los sistemas presidenciales de América Latina pueden adoptar un sistema parlamentario, ¿no? Y nos habla de esto que pues, yo lo veo que es también una distinción entre ambos tipos de sistemas, ¿no? Y me refiero a el grado de disciplina al interior de los partidos. En el caso del sistema parlamentario, tenemos que los partidos suelen ser más disciplinados y cuestionados. Mientras que en el caso del presidencialismo, pues digamos que esto no es una condición necesaria, ¿no? Pues lo podemos ver, ¿no? En estas elecciones y en general en todas, que pues los chapulines y todo este tipo de cuestiones. También se me viene ahorita a la mente el caso de Muñoz Ledo, que aún siendo de Morena, ha habido ocasiones en las que ha dicho, no, yo no estoy de acuerdo con lo que Morena está haciendo, ¿no? Dando a entender cómo en estos sistemas presidencialistas los miembros de los partidos no están tan anclados, por decirlo así, a la ideología de su partido, ¿no? Pero esto, bueno, a mí me genera una duda. Eh, ¿Por qué es así? ¿Por qué en los sistemas parlamentarios los partidos son más cuestionados que en el caso del presidencialismo? Esto es algo que yo no pude dilucidar de la lectura. Ok, claro, es una muy buena pregunta. Tiene que ver con el sistema electoral, o una parte tiene que ver con el sistema electoral. Por lo regular, en los sistemas parlamentarios, aunque por ejemplo España y un poco Alemania es como un caso a medias, tienen sistemas electorales de representación proporcional. Y Inglaterra, que es el caso, digamos, el paradigma del sistema parlamentario, tiene un sistema electoral mayoritario. Todo esto lo vamos a ver cuando pasemos estas lecturas de qué es el sistema presidencial, el parlamentario y el semipresidencial. Pero un poco adelantando, la cuestión es que un sistema mayoritario obliga, o más bien lo que provoca es que la pluralidad se reduzca. Es decir, tú no tienes tantas opciones como en un sistema electoral de representación proporcional, sino que las opciones se reducen por lo general a dos, porque siempre gana en un sistema mayoritario aquel que tenga 50 más 1 de votos
para la elección, ¿no? No es como en un sistema de elección proporcional que todos esos votos, de acuerdo, si a ti te tocaron tanto por ciento de las votaciones, pues aunque no hayas alcanzado la mayoría, te toca una representación, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, también se hace en México, que somos más parecidos a Alemania, que tenemos, por una parte, hay algunos diputados que elegimos a través del sistema mayoritario y hay otros que elegimos a partir del sistema de representación proporcional. Entonces, lo que provoca el sistema mayoritario es que solamente haya 2 disputantes importantes. Y eso provoca, obviamente, que solamente surjan 2 partidos políticos y que en este sentido, importantes, y que en este sentido, pues tiene que haber disciplina frente a estos partidos políticos para poder llegar a un puesto de representación. No sé, si tú no te disciplinas a estos partidos, pues no vas a llegar a ningún lado. Porque no tienes la oportunidad de llegar a una representación más que a través de estos partidos. Esa es un poco la respuesta, ¿no? Pero esto también lo discute Sartori, tiene mucho que ver con con cuestiones del propio contexto histórico de ciertos países, ¿no? Que hacen que ciertos sistemas parlamentarios se diferencien, tengan ciertos matices diferentes entre sí, ¿no? Por ejemplo, ahí habla de Alemania y habla de Inglaterra. Como Alemania ha podido ser, digamos, un sistema más o menos perdurable, pero porque ha dependido más de cuestiones que están fuera de la propia estructura del diseño constitucional, que tienen que ver más con cuestiones contextuales. Por ejemplo, eh, allá está prohibido obviamente está prohibido el partido nazi, pero también está prohibido el partido comunista, ¿no? Por ejemplo. Y si ustedes, por ejemplo, voltean a ver a otros países de Europa, el Partido Comunista es uno de los partidos más importantes, o fue en algún tiempo un partido muy importante. Por ejemplo, ahora la ministra de Trabajo en España, Yolanda Díaz, ella es parte del Partido Comunista. Porque, bueno, hay una coalición ahí entre el Partido Socialista, Podemos y otros pequeños partidos, ¿no? Pero eso depende mucho del contexto. Entonces, si se fijan, esto es una cuestión muy, muy compleja. Si es una cuestión de diseño, que es lo que un poco Sartori lo que quiere decirnos, o sea, es como, tenemos que pensar que sí el diseño, pero también hay una parte importante que tiene que ver con el contexto en el que se aplica. O sea, no es nada más llegar y decir, mira, ya me quedó bien chingón en mi diseño, mi sistema político. Ok, a ver, aplícalo, a ver si funciona. Porque a lo mejor en el papel suena muy bonito, pero luego a la hora de aplicarlo. Bueno, no sé si así un poco resolví la duda. Sí, profe, gracias. Vale. Ahora sí, compañera Mónica, luego el compañero Ortega, y ahorita les digo qué más. Bueno, a mí en la parte en la que nos habla del presidencialismo estadounidense me llama la atención del estancamiento que puede llegar a surgir gracias a que pues dentro del Congreso se quede una mayoría. Y pues bueno, ahí me cuestiona, ¿no? El hecho de que pues, bueno, no me cuestiona, sino que más bien reafirma el hecho de que si hay una mayoría dentro del Congreso, por supuesto que tanto las decisiones legislativas como al momento de votar por un representante, pues va a ganar el partido que esté representando más en el Congreso. Entonces nos habla Sartori de que para destrabarse de este estancamiento deben de existir 3 factores, que es el de como de dejar los principios ideológicos, que es lo que pues hablaba Roberto y Cristian, de que obviamente pues si no hay como una discusión, pues no va a existir esta forma de distintas ideologías que llega a una decisión final, ¿no? O sea, si hay una mayoría, pues va a predominar esa mayoría. La segunda es de que los partidos, igual lo que decía Cristian, que sean indisciplinados. O sea, si no cuestionan dentro de su mismo partido, pues por supuesto que no van a salir de su ideología que le ha planteado este partido. Y pues bueno, en el caso de que la política se centre en asuntos locales, pues tampoco va a salir de más allá de eso local. Luego
nos habla de Latinoamérica y pues ahí me gustó porque hasta me dio risa, ¿no? De que cómo ejemplifica con el historial bueno que hasta ese momento cuando él redactó esto, Venezuela, Colombia, Perú, Costa Rica no había tenido como tanta fragilidad e inestabilidad política. Pero pues vemos que hoy en día, pues la sociedad como que ya está plasmando ese hartazgo de que pues igual y las cosas no están siendo del todo bien. Y pues bueno, nos habla también de lo que nos decía Roberto, de presidencialismo dentro de algunos países latinoamericanos, ya que dice que, bueno, Linz, para él el parlamentarismo sería mejor, ya que pues el parlamentarismo es más flexible y por ello está menos expuesto a colapsar como el presidencialismo, porque incluso Sartori reafirma de que pues en Latinoamérica hay países que están al borde del colapso gracias a que pues no es como vasto y sobre todo hay muchos problemas económicos y socioculturales. Y pues bueno, un poco frustrada de que igual, y como nos plantea de que, por ejemplo, en México, yo ya veo a partidos que igual y ya se ponen cara a cara con otros partidos, o sea, sí no están disciplinados, como nos decía, del sistema estadounidense, sino que realmente ya están como debatiendo sobre las decisiones que está tomando el representante, ¿no? O sea, están cuestionando más. Y ahí me entró la pregunta de que si realmente sí podría funcionar el parlamentarismo en Latinoamérica. Pues lo que diría Sartori es que no, ¿no? Porque precisamente no tenemos un sistema de partidos que sea disciplinado. No sé, o depende a quién le preguntes, esto puede ser una cosa mala o puede ser una cosa buena, ¿no? O sea, toda esta cuestión, por ejemplo, cuando dice que en Estados Unidos puede haber estabilidad porque realmente el presidente puede negociar, o sea, en el momento en el que hay una mayoría diferente en el Congreso del, del partido al que pertenece el presidente, aún así el presidente puede negociar porque a los representantes de allá no representan realmente al partido, sino más bien representan a sus localidades, ¿no? O sea, ahí sí hay una representación de lo local, ¿no? O sea, es como si yo te elijo que soy de aquí, del distrito no sé qué, pues tú sí vas a representar al distrito, a ese distrito donde te hemos elegido, ¿no? Eso Sartori lo veo como una cosa mala. Porque dicen, no, pues es que cómo, o sea, ¿cómo se van a poner de acuerdo si todo el mundo está representando a su propia localidad? Eso es lo que dice Sartori en pocas palabras. O sea, así de ese tamaño es lo que dice Sartori. Por eso les digo que Sartori muy, muy demócrata no es. Eh, entonces, lo que a Sartori le gustaría, que se puede leer ahí entre líneas, en todo lo que escribe, es que hubiera uniformidad, que todos pensaran casi igual, que todos siguieran casi la misma línea, para que entonces no hubiera problema de división de gobiernos divididos o de sistemas parlamentarios asambleístas que le llama él, ¿no? En la que los partidos solamente representan a sus propias ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cuestión muy compleja, ¿no? Pero al menos eso es como explica Sartori que debería funcionar un sistema de partidos para que un sistema político pueda funcionar. En Latinoamérica no tenemos al menos lo que dice él es que no tenemos esta disciplina. Yo creo que depende también en qué parte de Latinoamérica y en qué época. O sea, por ejemplo, si nosotros hablamos de México, no sé, no sé, antes de los 80s, pues a mí me parece que sí había una disciplina partidista importante, ¿no? O sea, estaba el PRI y todo el mundo, todo aquel que haya militado alguna vez en el PRI o que haya más o menos sabido qué pedo con el PRI, incluso hasta bueno, ahora desde que perdieron la presidencia con López Obrador, la verdad no sé cómo bien esté funcionando aquello, creo que es más como una especie como de sálvese quien pueda, vamos a robarnos lo que quede del partido y sálvese quien pueda.
pero al menos antes me parece que sí había una disciplina muy fuerte por parte del partido, ¿no? O sea, se podrían dar la madre entre ellos al interior, pero luego la fracción que ganaba era la que tomaba las decisiones y aquellas fracciones que perdían se tenían que alinear con esta fracción ganadora, ¿no? Dentro del partido. En ese sentido me parece que sí había una disciplina, al menos aquí en México, ¿no? Creo que de hecho Sartori un poco excluye a México. Por ahí tiene un libro donde se habla específicamente de México, ahora no recuerdo el nombre, pero él trata de esta cuestión de que sí, México es como una especie como de, o México fue una especie como de cosa única en Latinoamérica, porque tuvimos una estabilidad de más de 70 años, es decir, desde el final de la revolución ya no hubo golpes de Estado, ya no hubo levantamientos militares, etcétera, 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 como sí hubo en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Hasta cierto punto fuimos estables, pero estabilidad no es igual a buen gobierno, como ya bien lo dice Sartori en alguna parte de la lectura, ¿no? Entonces, yo creo que el PRI sí le dio cierta estabilidad al sistema político mexicano. Por eso, por ahí en alguna de esos debates que organizó Octavio Paz, no sé si lo han visto, donde estuvo bueno, Octavio Paz, este otro escritor que me cae re mal, ¿cómo se llama? Que siempre anda diciendo tonterías cuando habla de política. Vargas Llosa. También estuvo Adolfo Sánchez Vázquez, que fue un gran filósofo político español, pero que después de la Guerra Civil se vino a vivir aquí en México y que aquí dio clases en la UNAM y todo. Y hubo varios otros personajes, ¿no? Y en en uno de esos debates que de hecho eran televisados, Televisa los pasó en vivo, Vargas Llosa dijo que México era la dictadura perfecta, ¿no? Esta famosa frase de la dictadura perfecta. Y ¿por qué? Pues porque pensábamos que vivíamos en una democracia y éramos muy, muy estables, no teníamos golpes de Estado y desmadres de esos, pero que realmente detrás pues había pues la idea de un partido único, ¿no? O hegemónico al menos. Y luego de eso tuvieron que sacar al Vargas Llosa del país y todo un desmadre porque se atrevió a decir eso en televisión, ¿no? Una cosa pues, de otras épocas, ¿no? Entonces, yo creo que sí somos diferentes hasta cierto punto de otros países latinoamericanos, ¿no? En cuanto a lo de la disciplina partidista, yo ya no sé si sea posible en estos momentos, porque los partidos, más que representar una ideología, más que representar a un sector poblacional o, o a ciertos intereses de un sector poblacional, son más bien plataformas para que las élites puedan hacer política, ¿no? Es decir, pues ya no me gustó este partido en el que estoy, pues ahora me voy de chapulín a ese otro partido, ¿no? Pues ahora ya no me gustó pues ya no me apoyaron y no sé qué pedo, pues ahora me voy de chapulín a aquel. Y pues no importa, porque realmente ya no hay ideologías en los partidos. O sea, no importa si yo era de derechas y decía cosas de derechas, pues me puedo ir a brincar al PRD o puedo irme a brincar a Morena. O no importa si yo decía que era de izquierdas y de repente me echo un brinquito al PAN, ¿no? Por ejemplo, ahora que van a hacer las elecciones municipales bueno, todas estas otras elecciones que vamos a tener. Por ejemplo, aquí en Tlalnepantla, que es donde yo vivo, se va a volver a lanzar un güey que digo, no mames, o sea, ese cabrón, desde que yo era morrillo, ese cabrón se lanza y se lanza y se lanza a la presidencia municipal, ¿no? Que es el Tony, ajá, exactamente, el Tony. Y digo, no mames, o sea, este güey, y aparte se ha lanzado por todos los partidos que ha habido. Bueno, creo que todavía por Morena, ¿no? Pero estoy seguro que en algún momento también se va a lanzar por Morena.
y ya fue panista, ya fue perredista, ya fue no sé qué tanta cosa, ¿no? O sea, realmente los partidos se han desdibujado ideológicamente. No representan nada, no representan un proyecto particular, sino que representan lo que haga falta representar en el momento, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas de nuestros sistemas políticos actuales, ¿no? Que realmente los políticos que hacen política dentro de los partidos políticos representan lo que haga falta representar, no tienen principios, ¿no? Es como una frase de Groucho Marx que decía, estos son mis principios y si no te gustan tengo otros, ¿no? Pues es algo así. Los políticos es como, pues si no te gustan mis principios, no te preocupes, mira, acá tengo otros principios, a lo mejor te gustan más. Entonces son de lo que haga falta, son de esos partidos cachol que les llaman, ¿no? Y creo que esa es una cuestión que Sartori no trata en los textos como tal, porque todavía en aquella época, todavía los partidos eran partidos de masas y representaban a ciertos sectores de la población, ¿no? Más o menos. Acuérdense cuando el PRI, bueno, cuando era Partido Nacional Revolucionario y luego Cárdenas le cambia el nombre y le pone Partido de la Revolución Mexicana y hace toda ahí una estructuración nueva del partido y que lo estructura a partir de sectores, ¿no? Y que hay un sector, el sector campesino, el sector obrero, el del ejército, el popular, ¿no? Entonces el PRI representaba a todos esos sectores poblacionales, ¿no? Y era como una especie de árbitro también entre estos sectores y los sectores del capital, del gran capital, ¿no? Y así más o menos mantenía estable el sistema político. Pero pues eso se acabó, ¿no? Ahora es, es difícil que un partido represente solamente a un sector poblacional que esté determinado por la clase social a la que pertenece, ¿no? Porque alguien puede ser, no sé, muy, vivir debajo de un puente y aún así, ser muy de derechas o una cosa así y votar por el PAN, ¿no? No sé, etcétera. Entonces, creo que o sea, esa es la cuestión de cómo se han desdibujado las ideologías en los partidos políticos. Y que obviamente pues se refleja en la cuestión de la crisis de representación que sufrimos desde hace mucho tiempo, no nada más en México, sino a nivel de todos los países occidentales. Han sufrido una crisis de representación porque la gente ya no siente que los partidos los representen, ¿no? Y por eso se buscan otras formas de hacer política. Pero bueno, ya me alargué bastante. Compañero Ortega, por favor, y luego el compañero Emiliano, luego la compañera Fanny y luego el compañero Adrián. Sí, claro, profe. Bueno, pues justamente lo que hablaba hace un momento, como un pequeño ejemplo, no tiene nada que ver con la lectura ahorita, pero justamente esta parte de la disciplina interna que tienen los priistas, sobre todo en la toma de decisiones de quién va a ser sus candidatos y eso, eh, pues el PAN es todo lo contrario, ¿no? Ellos sí hacen elecciones internas y tal, y creo que eso ha llevado algunas veces a fragmentar totalmente al partido, tanto a niveles desde municipal, estatal o federal, como lo vimos el último periodo electoral. Y eso pasó, por ejemplo, en Nuevo León. El candidato que quería lanzarse para la alcaldía de Monterrey, Víctor Fuentes, luchó digamos, en comicio democrático contra Felipe Larrazábal, que es el candidato del PAN, y como perdió, pues prácticamente movió toda su estructura y la puso en Morena. Y quien quería ser gobernador por el PAN, que era Felipe Jesús Cantú, que también perdió con Yolanda Cantú, termina moviendo toda esa estructura a Morena, buscando otra alcaldía, no se la dan en Morena, y hace una semana más o menos renunció Víctor Fuentes de Morena, se regresó al PAN como senador, y Felipe Jesús Cantú ahora es candidato a la alcaldía de Monterrey,
por Morena, ¿no? Entonces, pues si eso no habla de chaqueterismo y no habla de ver a los partidos como una plataforma para un beneficio propio, más allá de cuestiones ideológicas, porque Felipe Jesús Cantú pues es prácticamente un chavo que se formó en Acción Juvenil, que estuvo siendo alcalde antes de los 30 años en Monterrey y todo, y que yo considero que tiene un pensamiento muy de derechas, y ahora se supone que es afín a la 4T y habla bien de la 4T y que la justicia social y no sé qué, ¿no? Entonces, pues sí es un poco ilógico y pues es muy de risa, ¿no? Y ya tocando el tema de Sartori, eh, que habla del, si Chile sería uno de los países que podría empezar a virar su sistema presidencial a uno parlamentario, pues creo que el ejemplo perfecto fueron las elecciones que igual se llevaron a cabo este mismo domingo para la nueva Asamblea Constituyente, ¿no? Que vemos que ya haya, a pesar de que los partidos sí tienen una muy fuerte base ideológica y que partidos como el comunista, como el socialista, como el radical de derecha están, además de bien establecidos, tienen una muy fuerte base popular. Vemos como ya ni esos partidos pues están consiguiendo generar la representatividad en las personas que buscan, ¿no? Y, por ejemplo, en estas elecciones, que serían el domingo, el grupo de los independientes, digo, cada independiente tiene su ideología, ¿no? Y se va a unir a un bloque, pero ganaron 48 candidaturas independientes de 155, o sea, son el grupo más representativo en la Asamblea Constituyente, y creo que eso es algo que en México muy difícilmente veríamos, ¿no? Aquí como que eh, por alguna razón está mal visto votar por los independientes, además de que evidentemente yo creo que no compiten en igualdad de condiciones contra los grandes partidos. Entonces, pues bueno, eso lo celebro de Chile, digamos, y además el que también hayan incluido en la lista pueblos originarios, también con candidaturas independientes, y son más de 17 constituyentes que van a representar los ideales de los pueblos originarios, como los mapuches, que fueron muy atacados por Piñera y que, pues, básicamente de las, digamos, de las protestas de los mapuches en el sur de Chile, se desató como una avalancha la crisis social que tuvieron el año pasado, ¿no? Entonces, pues el que ahora se les dé un lugar y ya no solamente representados por un partido político, sino que ellos mismos en la asamblea puedan decir sus ideas y ponerlas en bloque, y si quieren no ponerlas en bloque, yo considero que a nivel Latinoamérica pues es un precedente muy importante. Eh, la verdad me gustaría investigar más sobre el tema porque pues viéndolo en esa perspectiva, también desde las elecciones de 2018, muchas de las alcaldías o de las municipalidades allá son independientes, ¿no? Y aquí pues te preguntas si un independiente ganara un municipio, ¿qué tanto margen de maniobra tendría para los cabildos, ¿no? Eh, Incluso ya te pones a pensar cuánto dinero tendría que soltarle a los regidores para que le pasaran sus propuestas en cabildo, ¿no? Porque si quieren los regidores, no le pasan ninguna y prácticamente le desechan el trienio completo, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cuestiones que pues prácticamente son más democráticas que en México, que a pesar de que hemos tenido un sistema de, supuestamente democrático, bicameral, desde después de la Revolución Mexicana, pues ellos que tienen 30 años con este sistema, ya incluso están dejando atrás muchas de las cuestiones partidistas, que aquí pues nos parecen como que lo más sólido, ¿no? Incluso ya optando casi un sistema bipartidista. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias a ti, compañero. Sí, me quedé con esta idea de tipo este que decías que se fue a Morena, que era muy de derecha y ahora super cuate de la 4T, ¿no? Eso es que parece que Morena está sirviendo como una especie como de lavacaras, ¿no?
Es decir, pues yo ya llevo 20 años haciendo política, ya fui priista, ya fui perredista, ya fui panista, y todo el mundo me odia, o ya nadie cree en mí, o nadie me pela. Pero pues me voy a Morena, y estando en Morena, simplemente por el hecho de ser de Morena, es como un bautismo, ¿no? Es como que morí mi viejo político y nací un nuevo político limpio y puro, ¿no? Que ahora sí va a hacer las cosas bien. Entonces, o sea, Morena más que para renovar las élites políticas, está sirviendo para limpiar esas viejas élites políticas, para darles un refresco y que vuelvan otra vez pues, a estar al frente. Las mismas que siempre han estado desde hace miles de años, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo es un buen ejemplo, aunque a mí me parece un tipo muy inteligente, pero pues ya lleva ahí 1000 años, ¿no? PRI, luego en el PRD y luego en el Morena, ¿no? Y que no creo que ya dure mucho porque ya se ve súper viejito el Porfirio. Pero pero es eso, o sea, no está viendo, o sea, todo este rollo de la cuarta transformación y no sé qué, o sea, se está quedando súper cortísima, o sea, para empezar, no está viendo renovación de élites, no está viendo circulación de élites, que ustedes creo que ya vieron, ¿no? Cuando vieron los temas de elitismo y todo esto, ¿no? Toda esta cuestión de la circulación de élites, pues no la está viendo. Son los mismos güeyes que ya llevan ahí miles de años que se enquistan en el poder y que no lo dejan, no lo sueltan, ¿no? Por ejemplo, una cuestión interesante que pasó hace pocos días, creo que fue hace como 2 semanas, eh, la, si siguen un poco España, se habrán enterado la política en España, que este tipo Pablo Iglesias dejó la política, ¿no? O sea, de ser vicepresidente, de repente dijo, pues ya me voy de la política, se acabó, ¿no? Fue una cosa muy rara, porque, bueno, rara para aquellos que no saben poner límite como a su vida política, ¿no? Pero fue muy interesante porque ellos desde el principio, o sea, ese partido Podemos, desde el principio habían dicho que los que habían estado en la fundación del partido y que en ese momento se dedicaban a la política, pues se iban a estar a lo mucho 8 años, máximo 12 años en la política. Y de hecho lo pusieron en los estatutos del partido. O sea, nadie puede estar más de 8 años y en casos extraordinarios más de 12 años, digamos como parte del partido en una representación o en un puesto de representación política, porque ellos estaban en contra de lo que ellos llaman la profesionalización de la política. Me parece que viene muy bien al caso de todo con lo que estamos hablando ahorita, ¿no? ¿Qué es esta cuestión de la profesionalización de la política? Pues que tú vivas de la política y que estés desde los 20 años hasta los 60 ahí. Entonces ellos estaban en contra de eso precisamente porque lo que causa la profesionalización de la política es que se creen élites cerradas que no permiten que nadie más entre, y que no haya oportunidad para que otros puedan hacer política y que haya ese derecho que se supone que debe de haber de que cualquier persona pueda postularse a un puesto de elección popular, ¿no? Entonces, bueno, hace como 2 semanas Pablo Iglesias dijo, pues yo ya no sirvo para mi partido, yo ya no logro conjuntar un cierto número de votos, soy consciente de esto, y si yo ya no sirvo a mi partido, pues lo mejor es que le dé paso a otros liderazgos que puedan hacer un trabajo que yo ya no puedo hacer, ¿no? Entonces me retiro de la política, bla, 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 y se acabó, se fue, ¿no? Muchos de los fundadores de Podemos, pues eran activistas sociales antes de dedicarse a la política, eran profesores de universidad, etcétera, ¿no? Entonces ellos siempre decían, bueno, pues cuando acabe mi lapso en la política, pues siempre voy a tener la oportunidad de regresar a hacer lo que hacía antes, ¿no? Ellos critican mucho a estas personas pues, que nada más viven de estar ahí metidas haciendo campaña y que reciben dinero público por estar haciendo campañas y que de eso viven. Y que no importa si ganan o pierden,
todos nos reciben un dinero, ¿no? Y que entonces se quedan ahí enquistados y que no están dispuestos a perder ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, él dejó la política y me parece que es pues uno de estos contraejemplos que podemos ver en otros lugares, ¿no? Casos raros que existen, que veo muy difícil que pueda suceder aquí en este país, ¿no? O sea, yo no me imagino en algún momento a López Obrador, cuando su popularidad ya no era tan alta, en algún momento, decir, pues yo ya no sirvo para representar los intereses de la población, etcétera, etcétera, me voy a mi rancho, como decía acá, ¿no? Siempre lo mencionaba, pero pues nunca se iba a su rancho, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una de las cuestiones que Sartori no discute, ¿no? O sea, él sí, es que son de las cuestiones que tiene el propio sistema político liberal representativo, que no es que sean mal funcionamientos, que así funciona el sistema político. No es que sea un error del sistema, es que para que el sistema funcione se necesita que haya políticos profesionales. Y obviamente cuando hay políticos profesionales se crean estas élites que se enquistan ahí, que viven chupando del radio público toda la vida, ¿no? Que no son capaces de hacer otra cosa, que no se andar ahí en la grilla, ¿no? Pero bueno, me acordé con todo lo que mencionaste ahorita. Bueno, ahora sí, compañero Emiliano. Ok, gracias. Yo quiero comentar dos cosas que se me hicieron interesantes. Lo primero es retomar un poco cuando hablaba del presidencialismo en Latinoamérica como tal, porque justo como se dice, México es una excepción y al menos yo desde el punto de México hay una parte en la lectura en la que dice que eh, el presidencialismo en Latinoamérica parece que es un poder casi absoluto, pero no es así, sino que es todo lo contrario. Pero si nos vamos al lado de México, al menos hasta Salinas, el presidente sí tenía un poder casi absoluto. Digamos, había algunas instituciones que a lo mejor le podían poner un poco de frente, pero lo que decía el presidente se hacía. Entonces ahí no creo, estoy en desacuerdo con lo que dice la lectura. Y otra cosa que me llamó la atención es cuando habla de la coalición, que dice que por el día hablaba de la coalición, pero que en realidad es una falsa coalición, porque una coalición va más allá de juntarse unos días, unos partidos antes de las elecciones y decir que están aliados, que una verdadera coalición es más que nada estar de acuerdo en las ideas. Y es algo que está pasando ahorita en México, simplemente hay que ver las coaliciones que hay en las elecciones que se vienen. La mayoría son ridículas, no tienen nada que ver. Y eso es todo. Gracias. Sí, la cuestión de la coalición es interesante, ¿no? O sea, realmente para Sartori una coalición es una coalición de proyecto. No es una coalición electorera, como diríamos por acá, ¿no? No es una coalición de, pues me junto contigo para ganar y ya, lo demás no me interesa, ¿no? Eh, una verdadera coalición es una coalición que tiene un proyecto común. Yo no sé qué pueda tener en común el PRD, el PAN y el PRI. Para empezar, el PRD se supone de izquierda. Y el PRI y el PAN se supone que fueron enemigos acérrimos durante muchos años, pero ahora ya son amiguitos, ¿no? Pero son amigos electoreros, ¿no? O sea, nada más para llegar a tal puesto, ¿no? Pero no hay detrás un proyecto, ¿no? O sea, no hay una propuesta como tal. Esto es lo que queremos hacer, si llegamos a ganar, esto es lo que presentamos. Por ejemplo, hay una compañera que me parece que es de la facultad. Yo no la conozco, pero, pero luego he visto por ahí que publica cosas en Facebook y cosas así. Que anda en un proyectito que se llama algo así como la otra campaña. Se llama Jessica Corral, me parece. Y sale el otro día en la televisión. Diciendo, es que no hay propuestas
en la página del INE, o sea, se supone que los partidos políticos tienen que entregar sus propuestas al INE para que el INE las haga públicas. Y pues entonces que la gente vaya a verlo y que entonces haga su propio criterio y entonces decida cómo va a votar. O sea, lo que ya es que no hay, estas propuestas no se las han entregado al INE, por lo que el INE no las ha publicado, y que en realidad no están haciendo campaña con nada, o sea, lo único que están haciendo es ir a bailar, ir a cantar y no sé qué tanto circo, y llevarles fruits y sándwiches a la gente, pagarles 500 pesos porque vayas a verme, y ya. Pero no hay un proyecto, no hay ideas, no hay nada. Eso es lo triste. Entonces, yo no sé qué nos espera como país, porque ni Morena, ni Morena tiene un proyecto como tal, o sea, yo tengo ahí un amigo que trabaja en ¿cómo se llama? En la Secretaría de Gobernación. Y es que no tienen ni idea de nada, o sea, todo lo van haciendo así conforme va saliendo las cosas, ¿no? Pero no tienen un proyecto, ¿no? Más allá de ideas que van saliendo así de bote pronto y dicen, esta es una chida, órale va, ¿no? Entonces eso es muy triste porque eso se supone que es la izquierda mexicana, ¿no? O al menos Morena quiere decir que ellos son la izquierda, ¿no? Y que fuera de ellos no hay izquierda, más que ellos, ¿no? Entonces, pues realmente no estamos viendo esa cuarta transformación que nos decía, ¿no? Al menos yo no la veo tan espectacular como el nombre lo dice, cuarta transformación, aparte comparándose con la revolución y con la guerra de reforma y con la guerra de independencia. A mí me parece pues una cosa bastante tibiecita, ¿no? Comparado con esas otras épocas que hemos vivido aquí en el país. Entonces, no sé, es bastante triste cómo se ve todo esto. Pero bueno, compañera Fanny Torres, por favor. Hola, buenas tardes, profe. Hola, hola. Pues yo tenía como una duda acerca de lo que se maneja en la lectura, donde Sartori nos dice que en América Latina no funcionaría un sistema parlamentario. Explica las razones por qué. Sin embargo, también nos dice que en América Latina tampoco han funcionado los sistemas presidencialistas. Explica las razones por qué. Y nos dice que entonces realmente a lo mejor lo que se necesita es un sistema semipresidencialista. Y aquí sería, ¿a qué se refiere en este sentido? ¿O es como una combinación de ambos? Y la otra que también es muy, bueno, que me hizo como recordar a esta parte del presidencialismo mexicano, es cuando nos dice que hay como tipos de llamar, por así decirlo, como al sistema, que uno nos dice un primero por encima de sus desiguales es el jefe del ejecutivo. Y pues también, o sea, es a donde yo me traslado a este momento de la historia mexicana, donde existe el abuso del poder por parte de los presidentes, de yo soy el presidente, yo elijo quiénes van a ser mis representantes, etcétera. Y se vive un abuso del poder por parte de quienes son en ese momento las personas que tienen pues el mando. Y pues creo que era eso. Bueno, ya dijeron muchas cosas que también me parecían interesantes, pero creo que era eso. Vale, gracias. La cuestión del semipresencialismo es precisamente la siguiente parte de la lectura. Entonces vamos a profundizar con qué es el semipresencialismo en la próxima clase. Pero, digamos, para hacerles un pequeño spoiler de qué va este asunto, pues es el sistema que surge en la Quinta República Francesa. Nosotros no vimos esta lectura, fue de las lecturas que tuvimos que desechar, históricas, pero el semipresidencialismo es el que ahorita está instalado en Francia. Ellos tienen un sistema semipresidencial. Sartori por ahí en algún momento propone esto, ¿no? Aunque cuando lleguemos al final de la lectura, él va a decir, pues entonces después de haberme echado todo este choro, llegamos a la conclusión de que
depende. De que ¿cuál es el mejor sistema político? Depende. Esa es a la conclusión a la que él llega. ¿Depende de qué? Pues depende del contexto en el país en el que se quiere aplicar cierto sistema político, ¿no? Para unos, un sistema presidencial va a ser mejor, para otros, un sistema parlamentario va a ser mejor, para otros, un sistema semipresidencial va a ser mejor, ¿no? Pero bueno, volviendo a la cuestión del sistema semipresidencial, como ya decía, es el sistema político francés en la actualidad. Surge de una crisis política en Francia. En Francia han tenido 5 repúblicas, imagínense. O sea, ¿qué quiere decir que hayan tenido 5 repúblicas? Pues que han sido tan inestables que han tenido que volver a fundar la república al menos 5 veces. Esto creo que ejemplifica muy bien las crisis políticas constantes que ha vivido Francia, al menos desde la Revolución Francesa, porque esto viene desde la Revolución Francesa. De hecho, él critica precisamente cuando él habla del parlamentarismo puro, es decir, del parlamentarismo del estilo asambleísta, él pone como ejemplo la Tercera y la Cuarta República Francesa, en la que el parlamento tenía tanto poder que no le permitían al primer ministro gobernar. Y como el parlamento estaba tan fragmentado, no había una mayoría de ningún partido, era imposible gobernar, porque las coaliciones no llegaban a nada, no había posibilidad de negociación entre los diferentes partidos porque eran muy diferentes en términos ideológicos, y eso provocaba crisis políticas. Este es un pequeño resumen de la lectura que no pudimos ver. Entonces, bueno, lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, que ven que Alemania ocupó Francia, o la mayor parte de Francia, y pusieron un gobierno títere, el gobierno de Vichy. Pues después de la caída del nazismo, de la derrota de Alemania, y todo esto llega a una nueva república, la Cuarta República Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, que es impulsada por este señor que se llama Charles de Gaulle. Si alguna vez han viajado a Francia, a París, o si alguna vez lo llegan a hacer, pues van a llegar al aeropuerto Charles de Gaulle en París. De ese tamaño es la importancia de este señor, Charles de Gaulle, ¿no? Entonces, bueno, Charles de Gaulle fue un general, un militar, que lideró la resistencia en Francia frente a la ocupación nazi. Entonces se volvió muy popular entre los franceses después de la Segunda Guerra Mundial. Su tamaño de popularidad fue tan grande que él hizo una especie de golpe de Estado. Sí, fue el que reprimió el movimiento de 68 en Francia. Fue tan popular que hizo un golpe de Estado, que todo el mundo le pidió por favor que hiciera un golpe de Estado para que pusiera orden. Entonces, bueno, dio un golpe de Estado y propuso hacer una nueva Asamblea Nacional de la que surgiera una nueva constitución, es decir, una nueva república. La Cuarta República no funcionó, hacía falta poner una Quinta República, ¿no? Con una nueva constitución, toda una renovación importante, ¿no? Y es a partir de esta Quinta República, de esta Asamblea Nacional que propone una nueva constitución, que le sale de chiripa, porque ellos no lo planearon. Le sale de chiripa un sistema semipresidencial. ¿Por qué digo que sale de chiripa? Porque ellos lo que diseñaron fue un sistema parlamentario. Pero la figura de Gaulle era tan importante, era tan fuerte, que no sé si ustedes se acuerdan cuando vieron en su clase de sistema político mexicano, en algún momento estas cuestiones del llamado, las llamadas funciones metaconstitucionales del presidente, que eran funciones que el presidente no tenía como tal legalmente, pero que eran admitidas pues porque era la figura más importante, ¿no? Algo así sucede con de Gaulle.
Él es nombrado presidente, no primer ministro. Se supone que en quien iba a descansar el poder del gobierno era en el primer ministro. Pero la situación histórica y la figura de Gaulle es tan fuerte que en realidad el primer ministro se convierte, el primer ministro que hubo en la Quinta República, se convierte en un títere de Gaulle. Y eso es lo que provoca el nacimiento del sistema semipresidencial. Ya lo veremos cómo funciona este sistema semipresidencial en la siguiente lectura, pero es muy, muy, muy interesante. Y además, como les digo, le salió de chiripa, no lo planearon. Fue una cuestión histórica y una cuestión de la figura, de la potencia de la figura del propio Charles de Gaulle. Entonces, bueno, ya, no les hago más spoiler, pero si quieren ahí ver cómo estuvo todo ese desmadre en Francia y todo eso, vayan a esta lectura que les dejé antes, que no pudimos leer. Si quieren la pueden leer, donde habla de la Quinta República y el sistema presidencial, ¿no? Pero bueno, ok, espero haber resuelto un poquito la duda, compañera. Ahora sí, compañero Adrián. Gracias, profesor. Pues creo que ya de las explicaciones y las participaciones de mi compañero, pues de mis compañeros, pues yo quería mencionar que también hay que tomar un poco el contexto del momento en el que fue publicado ese libro, ¿no? Que fue en 1994 y pues obviamente ya han pasado pues ya 27 años de esa publicación y pues todo cambia, digo, nosotros hemos vivido en estos 2 años un sinfín de cambios que ya es como la única constante. Y pues a lo que iba es que sí, es cierto, no habla mucho de México y pues yo más que nada considero que pues todo este tipo de fórmulas o más bien como características de que menciona que los partidos deben ser disciplinados, que todos deben estar en una misma sintonía para pues hacer un esfuerzo en conjunto, siento que ya cae como en una situación de idealismo, o sea, decir, no, pues para que sí sea efectivo este sistema, pues todos tienen que, o sea, pensar de la misma forma y hacer los esfuerzos en conjunto, y pues nosotros sabemos que eso es imposible, porque pues simplemente puede haber razones de, pues de cultura, conocimiento, educación, etcétera, etcétera. Y pues yo considero también que uno de los ejemplos que usted nos planteó, profesor, pues fue justamente el de la disciplina aquí en México, pues durante los años del PRI. Es cierto, sí, pues le tocaba a uno y se aguantaban los demás, ¿no? Pero pues a la larga también eso fue lo mismo que ocasionó que el PRI pues fuera perdiendo gradualmente pues todo su poder hegemónico con la creación del PRD, pues también ya al final que Zedillo decide pues ya darle la autonomía al INE para que se pueda hacer la transición al partido, al PAN, y pues la llegada de Fox, y pues justamente ahorita en estas elecciones ya nos damos cuenta que pues la política en sí, nosotros decimos, no, es que la política debe tener sus ideales y debe defender lo máximo de este país. Pues no, la verdad es que pues la política lo que pues la mayoría de las personas se ha dado cuenta que se utiliza es pues para llegar al poder, quedarse en él y pues enriquecerte. Y en México ahorita es el claro ejemplo de todos los artistas, todos los comediantes, todos los actores y todos los políticos que tenemos ahorita. O sea, a mí me sorprende mucho porque yo escucho un programa que es de comedia que se llama La Corneta. Es un programa, es mi gusto culposo, pero pues siempre andan sacando los spots, las canciones de los políticos justamente ahorita de las elecciones y así de plano de, no, pues ¿cuáles son tus propuestas para mejorar la seguridad? No, pues capacitar policías y mantenerlos capacitados. Ay, ya no sé qué decir prácticamente, o sea, los ideales, no creo que conozcan esa palabra y pues yo
considero que es una lectura que sí enriquece mucho y nos da pues, los contextos y las razones del sistema presidencialista y del sistema parlamentario, pero también considero que ya debería pues haber como un libro ya más actual de en verdad lo que es la política, ya dejando de verla desde el estudio como una ciencia, sino más bien pues lo que es, o sea, una forma para llegar, al menos aquí en México, enriquecerte y ya. Gracias. Bueno, más adelante, o sea, después de que terminemos a ver a Sartori, vamos a ver otras lecturas que me parecen que amplían esta cuestión de lo que es la política y lo político, porque sí, Sartori creo que se queda muy corto, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que tú decías del contexto. Y agarrándome de ese hilito de la cuestión del contexto, también para explicar la cuestión que tú decías, es que todos debemos estar de acuerdo, ¿no? Y ser amigos, y eso es hacer política, ¿no? Eh, es que, acuérdate, en ese tiempo, recién había caído el muro de Berlín, había caído la Unión Soviética, luego salió un libro que no sé si han escuchado de él, de un tal Francis Fukuyama, que como muy al estilo Hegel decía que la historia se había acabado con la caída del muro de Berlín y que ya todos íbamos a ser liberales capitalistas, ¿no? Y que entonces ya todos teníamos que estar de acuerdo con eso y que ya se habían acabado los antagonismos, las luchas políticas, que ya todos íbamos a ser felices en este paraíso capital liberal, ¿no? Pero bueno, luego vimos que eso no pasó. Pero Sartori pertenece también a esta misma corriente liberal, ¿no? Los liberales son muy de esto de, no, es que el consenso y llegar a acuerdos y todos vamos a estar unidos en esto porque debemos estar unidos frente a no sé qué, y unidos en, no sé, bajo este objetivo o desde este objetivo, ¿no? Y la política para ellos no es disputa, no es antagonismo. Y eso es lo que no han sabido ver los liberales. Y esa es la parte que han dejado de lado y que vamos a ver en otras lecturas. Al menos para mí la política es disputa, la política es antagonismo. Puede haber acuerdos, puede haber consensos, pero el hecho de que haya acuerdos y de que haya consensos es precisamente la prueba de que hay conflicto. Si no hubiera la necesidad de construir acuerdos, si no hubiera la necesidad de construir consensos, querría decir que no hay conflictos. Pero es precisamente como existe esa necesidad, la prueba de que el conflicto existe. Incluso, aunque no la vamos a leer, pero hubiera sido muy interesante leerla, a Chantal Mouffe. Chantal Mouffe tiene un libro que se llama El retorno a lo político, donde defiende que una verdadera democracia tiene la necesidad de establecer conflicto. Que si todos estamos de acuerdo en una democracia, que si todos nos alienamos a una sola idea en una democracia, quiere decir que eso no es democracia. Que más bien hay alguien que está dirigiendo y que está imponiendo esa idea a todos. O que está tratando de hacerlo al menos. Que democracia es conflicto. Porque entonces en el conflicto es donde se representan la diversidad de ideas y la pluralidad de ideas. Pero no en la uniformidad, como a Sartori. Sartori tan desesperadamente quiere llegar a eso, ¿no? Les recomiendo ese libro, si lo pueden leer. El retorno a lo político de Chantal Mouffe. Ella es de Bélgica. Y es muy, muy interesante leerla. Y así como ella, hay muchos otros autores que parten de la idea de que la democracia y que la esencia de lo político es el conflicto, ¿no? Me parece mucho más interesante que las propuestas liberales. Porque creo que nos permiten hacer un mejor análisis de la realidad, ¿no? Sí, compañero Cristian, adelante. Una pregunta. ¿Conoces algún libro que hable del porqué de lo que menciona el compañero
Adrián, de esta concepción tan simplista de la política, de enriquecerse, de ser corrupto? ¿Por qué se formó en México así? O sea, ¿por qué los políticos en México buscan Sí, entrar a ¿por la qué política para han hacer dinero? adoptado ese? Sí, básicamente sí. Ah, ok, ok, ok. Es que también depende, ¿no? O sea, no en todos los países se hace política con esa idea, ni todos los políticos. En México, sí, la mayoría, pero no en todos lados. De hecho, hay un libro de profesor Rodolfo, que ahora no recuerdo cómo se llama. Se llama México, Política y Coraje. Donde él habla de por qué un político en México se mete a hacer política. Por ahí mete cuestiones psicológicas y de psicoanálisis que ya saben que a él le gusta. Y explica un poco esta cuestión del enriquecimiento, ¿no? Como somos un país en el que las oportunidades de movilidad social son pocas, y como es muy visto que quien se meta a la política se hace rico, pues la mayoría de la gente que quiere hacer dinero, en vez de poner una empresa o en vez de ser emprendedor o todos estos rollos, se mete a hacer política. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos no pasa. Allí sí hay, o al menos hasta hace no muchos años, se supone que había una mayor movilidad social que la que había en México, ¿no? Tú podías, a lo mejor haber nacido no con tan buenas expectativas económicas, sociales y políticas, pero de cierta manera tenías un poquito más de oportunidades, ¿no? Tampoco era el mundo ideal, pero tenías un poquito más de oportunidades de subir en la escala social, al menos en términos económicos, ¿no? Y eso en México no pasa. O sea, tú puedes poner un negocio y cobrar, o no pasar de tener un negocito y ya, ¿no? O de trabajar un chingo y seguir siendo pobre. Entonces, esa es una de las explicaciones, ¿no? Porque pues aquí en México, de las pocas formas que tenemos de hacernos ricos es siendo políticos, ¿no? Entonces, te recomiendo ese librito del profesor Rodolfo Octor. Según yo, se podía descargar. Hasta hace no mucho tiempo se podía descargar. Ponle ahí en Google México, Política y Coraje, Rodolfo Jiménez Guzmán, y yo creo que te va a salir. Bueno, sí, compañero Ortega, por favor. Pues justamente hablando de esto último, hace unos días, creo que fue Roger Bartra, hablaba de que pues el mismo Estado mexicano y muchos estados alrededor del mundo ya patrocinaban, le dio un concepto, pero no lo recuerdo, pero patrocinaban esta idea de que ya pues ni votando, ni entrando, digamos, como independiente al Congreso, ni siendo un alcalde independiente, ni siendo gobernador independiente, podías cambiar como el sistema y podías cambiar la realidad política de un país. Entonces, que si esa misma, pues, desalentación, esa misma eh, idea generalizada de que no vas a cambiar nada llegando a la política, pues lo único que quedaba era eso, justamente, ¿no? Robar, enriquecerse, tratar de sacarle la máxima ventaja al sistema político, tratar de sacarle la máxima ventaja a lo que tienes como diputado, a lo que tienes como alcalde. Entonces, pues realmente no recuerdo cuál era el contexto del tema. Creo que era, digamos, por este enojo, creo que tienen muchas personas sobre pues, que el 6 de junio, perdón, más allá de que si gana la oposición o si gana el partido del presidente, creo que no ha cambiado mucho la realidad social en este país, digamos, en el aspecto general. Creo que era por lo del asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano en Cajeme, Sonora, Abel Murrieta. Entonces estaban muy calientes con ese tema y pues sí,
justamente decían que lo veían a él como una persona que realmente tenía las ganas de llegar a la presidencia municipal de Cajeme para cambiar las cosas, que era completamente alguien fuera del sistema y pues que, digamos, el mismo sistema alienta pues, a que ya no solamente las personas no se sientan alentadas a salir a votar, a hacer su voz escuchada en la política, sino que los que aspiran a ser políticos, pues que lo único que puedan hacer y que realmente valga la pena es aprovecharse de eso y volverse millonarios. Claro, yo creo que esa también puede ser otra explicación, ¿no? O sea, pues o sea, si realmente no puedo hacer nada como político para transformar cierta realidad social, pues me aprovecho de eso para enriquecerme. Que eso también ya viene de mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, quien empezó todo este desmadre de hacer política para enriquecerse fue Miguel Alemán. De hecho, hasta la fecha, la familia Alemán pues es una de las familias más adineradas del país, porque a eso se dedicó Miguel Alemán mientras estuvo en la presidencia, a hacer negocio, ¿no? Hasta cierto punto creo que es parte de esta cultura política en México que viene de hace muchos siglos, ¿no? Incluso yo creo que desde la colonia, que uno hace política para hacer dinero. Y bueno, pues, en ese sentido, pues es muy, muy triste nuestra situación, ¿no? Un poco como el meme ese, ¿no? De que están enterrando a alguien y ¿por qué lo entierran? Pues porque quiso cambiar México, ¿no? O quiso cambiar Latinoamérica, una cosa así. Yo creo que, digamos, precisamente por este tipo de cuestiones, a mí la separación que hay entre la carrera de Relaciones Internacionales y la carrera de Ciencias Políticas me parece muy artificial. O sea, yo creo que tendrían que ustedes también tener las herramientas para entender de qué manera lo global también tiene un impacto regional, tiene un impacto local. Si nos encerramos tanto en México, y como creo que así está diseñado su plan de estudios, como muy así como muy administración pública y México, 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 creo que nos impide ver la totalidad del problema, ¿no? Yo siempre he pensado que esa separación entre relaciones internacionales y ciencias políticas es artificial, que no debería existir. Ya si hay alguien que quiere estudiar, no sé, relaciones comerciales, relaciones internacionales para el comercio, un pedo así, pues que se meta al poli y ahí hay una carrera de esas así, ¿no? pero, pero yo creo que relaciones internacionales, debería estar fusionada con ciencias políticas, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. No les digan a sus amigos internacionalistas. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra cuestión que quiera comentar, que quiera hacer alguna otra participación. Alguna otra reflexión. Bueno, entonces, si quieren, le dejamos hasta aquí. Y si ya nadie más tiene alguna otra duda, si nadie más quiere comentar algo, les recuerdo que entonces vamos a calificar solamente, a evaluar solamente con la participación, ¿sale? Y hay estas 3 formas de participar, que me manden un correo, que me escriban aquí, acuérdense, los que participaron hoy, escríbanme aquí su nombre y díganme, participé para que eso se quede registrado en el chat y yo pueda revisarlo después. Vayan poniéndolo ahí. Y la otra manera, pues es que me dejen en el chat igual alguna participación escrita y pongan fulanito de tal para que sepa que fueron ustedes quienes participaron, ¿no? Entonces, pues nada, pues hasta aquí le dejamos. Y nos vemos para la siguiente clase. La siguiente lectura es la de
ahora sí la de semipresidencialismo, ya vamos a profundizar en esta cuestión y está muy interesante, ¿va? Entonces, pues hasta ahí le dejamos. Pónganse participaciones y nos vemos, ¿va? Cuídense. Bye, bye.